fíjense bien, ¿qué estamos? Ah, bueno. Entonces vimos el ciclo de vida de software y ya dijimos que lo vamos a estar aplicando de aquí en adelante. Y vamos a ver, bueno, vamos a empezar a ver esto. Tenemos Profe, creo que ya no unos... está compartiendo pantalla. Ah, no estoy con... A ver, ¿qué pasó? Ah, sí. Gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, tenemos un usuario, o sea, a esto le llamamos actor, y el actor puede ser usuario, ya habíamos dicho esto, o puede ser el desarrollador, que se pone en la posición del usuario para saber qué puede hacer en el diseño, ¿sí? Y dijimos que aquí el usuario entra a una interfaz gráfica, ¿sí? Un IGO. En este caso, Windows. Y a través de la interfaz gráfica nosotros entramos a la aplicación. Okay. Bueno, entonces aquí ya el desarrollador tiene que desarrollar la interfaz gráfica y la aplicación, ¿sí? Entonces, para llegar bien a la aplicación, pues hay que hacer una buena interfaz gráfica. Entonces ya habíamos mencionado que es tan importante la interfaz gráfica como la aplicación misma, ¿sí? Bueno, entonces, para desarrollar la interfaz gráfica, recurrimos a lo que llamamos la programación orientada a la plataforma, ¿sí? Y esto consiste en desarrollar código. ¿Sí? También aquí se utiliza la metodología orientada a la plataforma. Y para desarrollar código tenemos las bibliotecas. Tenemos las clases. Tenemos los objetos, en este caso van a ser controles. Aquí van a ser clases de controles. A distinguirlos. Vamos a tener propiedades. Vamos a tener valores. Y vamos a tener eventos. Entonces, todo esto que está aquí es la programación orientada a la plataforma. Para el caso de la aplicación, vamos a tener programación orientada a objetos y la metodología orientada a objetos. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Pues también bibliotecas. Vamos a tener clases. Vamos a tener objetos. Vamos a tener atributos. Vamos a tener datos. Y vamos a tener métodos. Bueno, entonces, como ven, ambos sigue siendo programación orientada a objetos, nada más que esté a la plataforma y esté a la aplicación. Y entonces hay una relación ahí entre las bibliotecas, las clases de controles, los controles son objetos, las propiedades son atributos, los valores son datos y los eventos son métodos. Entonces todo es programación
orientado a objetos, ¿sí? Bueno, nada más que este código de aquí ya está hecho, ¿verdad? El código de la interfaz gráfica, recurrimos a las bibliotecas donde ya nos proporcionan mucho código realizado. Nosotros vamos a agregar el código que se conecta con la aplicación para que el usuario pueda manejar correctamente la aplicación, ¿sí? Bueno, entonces, es lo que tenemos que ver, ¿sí? En el diseño y en la implementación, ¿sí? Bueno, entonces, bajo este criterio, entonces, vamos a darle un repaso a la programación orientada a objetos. La vamos a recordar y vamos a ver las diferencias que hay con relación a C#, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a empezar haciendo la diferencia de la programación anterior a la programación orientada a objetos, que se le llama programación procedimental, y consistía en lo siguiente. Teníamos una aplicación, en este caso no hay IGU, no hay interfaz gráfica, y lo que se hacía era en puro texto, ¿sí? Texto en una consola, se procesaba la aplicación. Para ello se hacía un código específico para esta aplicación. Cuando la aplicación terminaba su ciclo de vida, entonces la aplicación era desechada, pero también era desechado su código, ¿sí? Entonces todo el esfuerzo que se hizo aquí de código hombre, pues se eliminaba también, ¿sí? Si se tenía otra aplicación por ahí, se tendría que hacer desde cero su código, ¿sí? Y también el código específico. Pasaba lo mismo. Cuando llegara el ciclo de vida de la aplicación, se va junto con el código, ¿sí? Pero esto se fue complicando, las aplicaciones fueron complicando hasta agregarle una interfaz gráfica, ¿sí? Y entonces ya la aplicación no era con pocas instrucciones o poco código, sino se llegó a ser robusto, ¿sí? Entonces tenemos aplicaciones robustas, donde ya se utilizaba mucho código, ¿sí? Y sucedía lo mismo, ¿sí? Teníamos aquí código específico, dado el criterio procedimental, ¿sí? Entonces, entre más iba complicando esto, aquí pasaba lo mismo, se desechaba código también, ¿sí? Pero ya llegó un momento en que las aplicaciones eran muy, muy robustas y se llegó hasta una crisis de código, ¿sí? Por las aplicaciones que llegaron a ser ya más complicadas, su interfaz gráfica ya era más amplia, las aplicaciones exigían mucho código, entonces hizo muy robusto esto, y aquí se llegó a una crisis. Bueno, de aquí nace entonces el criterio de la programación orientada a objetos, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, aquí la filosofía ahora es, vamos a tener una aplicación. Tenemos esta aplicación y vamos a hacer su código correspondiente, en este caso, código. Pero este código va a ser un código estable. Y lo que nos da el criterio de estabilidad es que ahora si la aplicación termina con su ciclo de vida y se desecha, ¿sí? El código no, el código se queda ahí, ¿sí? Se queda y se almacena en alguna biblioteca. De tal manera que cuando nosotros tuviésemos otra aplicación
desarrollar, ¿sí?, esta nueva aplicación, nosotros tomamos el código de aquí, el código ese que se hizo para la aplicación anterior. Como es código estable, se trata el código de tal manera que pueda ser reutilizable. Y entonces ya lo podíamos utilizar en esta aplicación. Si en la aplicación se requería de más código, entonces se realizaba más código estable, ¿sí? Código estable. Sí, entonces se tomaba código de lo que ya estaba en un banco, en una biblioteca, y se creaba el nuevo código para complementar la aplicación, ¿sí? Bueno, esta filosofía ya hizo que aunque tuviéramos nosotros aplicaciones muy robustas, no importaba, ¿sí?, si fueran muy robustas con mucho código, aplicación robusta, ya no importaba porque teníamos ya suficiente código, ¿sí? Inclusive tendríamos el suficiente código para no crear código, sino con ese podríamos satisfacer a la aplicación, ¿sí? Entonces, esto se hizo importante, estos códigos estables. Este código estable se puso en bibliotecas, ¿verdad? Bibliotecas. Todo este código se pone en bibliotecas. Y entonces ahorita ya hay un montón de código en bibliotecas que se reutilizan. Ya no importa qué tan robusto sea la aplicación, ya no estamos en la crisis de código, ¿sí? Entonces eso fue lo que trajo la programación orientada a objetos. Ahora, ¿en qué consiste esta estabilidad de código? ¿Sí? Bueno, es lo que vamos a ver aquí. Y para ver eso, vamos a recurrir entonces a la filosofía de la programación orientada a objetos, ¿sí? Voy a poner aquí de la POP. Entonces, fíjense bien, aquí algo importante en la programación orientada a objetos es el objeto, ¿sí? Este objeto, que se le llama objeto control en la interfaz gráfica. Y entonces aquí es muy importante el objeto, ¿sí? Y entonces vamos a definir qué es un objeto, pero va a ser este un objeto computacional, ¿sí? Eso es importante. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un análisis del objeto y vamos a ver en qué momento es estable un objeto para poderlo reutilizar. Entonces vamos a recurrir aquí a esto, ¿sí? Vamos a poner aquí un lápiz, ¿sí?, como objeto. Y vamos a definir si lápiz es objeto. Aquí la pregunta, ¿lápiz es objeto? ¿Cómo podemos pensar que sea un objeto? Entonces ahí tenemos que recurrir a qué es cómo caracterizamos a un objeto para definir si es objeto o no. Por ejemplo, si tengo lápiz y si tengo voy a ponerle aquí un gis, ¿sí? Lápiz y gis son objetos, por ahí alguien que me diga. Sí. Eso es. Ahora, ¿cómo podemos distinguir el lápiz del gis? ¿Alguien? Por algunas características. Eso es. Entonces quiere decir que los objetos tienen características, ¿sí? Muy bien.
Por ejemplo, ¿cuál sería una característica del lápiz? Que está hecho de grafito. Grafito, bueno. Bueno, su composición. Grafito, muy bien. Sí. Esa es una característica del lápiz. ¿Qué otra característica? También tiene madera. Material, ¿sí? Y es de madera. Cuando decimos madera, entonces la característica ya va a tener un valor, ¿sí? Entonces a la característica le podemos dar un valor y ese valor para el caso del material va a ser madera, ¿sí? Ponerlo aquí. Madera, ¿sí? Una característica del grafito. Es color negro. Digo, un color. Eso es, puede ser negro, ¿verdad? Negro sería un valor de la característica grafito. Ahora, una característica de gis. Que también puede ser una propiedad, ¿verdad? Propiedad. O puede ser también un atributo, ¿verdad? Atributo. Eso es. Un atributo, propiedad o característica de un gis. Podría ser el tamaño, luego suelen ser más pequeños que el lápiz. Pues le podemos poner tamaño. Y si le ponemos tamaño, ¿cuál sería su valor? Pequeño, más pequeño. Pequeño. Bueno, puede ser pequeño, muy bien. O numéricos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra característica? También el color. Eso es color. Y ahí podemos poner como dato, pues no sé, rojo, por decir algo, ¿sí? Eso es. Bueno, ahora voy a poner aquí un gato y un perro, ¿sí? Pregunta, ¿son objetos? Un gato y el perro. A ver, ¿alguien? Sí. Eso es. ¿Cuál es una de sus características? Puede ser que uno ladra y otro no. A ver, otra vez. Para el gato, ¿no? Maulla, otro ladra. Podríamos decirle entonces, sonido, ¿no? Sonido. Y como dato, maulla, ¿no? ¿Sí? Y el perro, también sonido, pero en este caso, ladra. Muy bien. Eso es. Ahora fíjense bien, el lápiz y el gis son tangibles, ¿verdad? También el gato y el perro. Pero ¿qué tal si pongo aquí un electrón? ¿Qué pasa ahí con el electrón? Y podríamos poner también un protón, ¿no? ¿Son objetos, electrón y protón? ¿Alguien? Sí. Eso es sí, porque tienen características, ¿verdad? Por ejemplo, una característica del electrón. La carga. Eso es la carga, ¿verdad? Y su valor, pues menos 1.6 a la menos 19, ¿verdad? Eso es. También el protón podría ser carga, ¿verdad? Nada más que en este caso es positiva, ¿verdad? Bueno, muy bien. Fíjense bien. Por ejemplo, este objeto lápiz, ¿qué se puede hacer con el lápiz?
¿Alguien? Escribir. Eso es. Entonces eso le vamos a llamar aquí acción, ¿sí? Operación. Y en PO se le llama método, ¿verdad? Método. Entonces con un lápiz se escribe. Eso es. Con un GIS. Colorear. Bueno, colorear. Muy bien. Entonces fíjense, este objeto tiene propiedades, ¿sí? Tiene valores y tiene una acción a realizar, ¿sí? El gato, ¿cuál sería su acción? ¿Cuál sería la acción del gato? Una acción. ¿Qué hacen los? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Juegan? ¿Perdón? ¿Juegan? Jugar, ¿verdad? Eso es jugar. Otra acción del gato. Pasear. Pasear, bueno, muy bien. ¿Y del perro? Dormir. Eso es dormir. Cualquier acción, ¿verdad? Hasta comer. Muy bien. ¿Y del electrón? ¿Cuál sería su acción? Moverse. Moverse. A ver, cuando se mueve un electrón, ¿qué se produce? Una corriente. Es que eso es corriente, ¿verdad? Corriente. ¿Qué otra operación tiene el electrón? O el protón. Corriente, ¿qué más? Otra cosa. ¿Qué más acción hace el electrón? Fíjense, son electrónicos y ya les está costando trabajo. Esto es cotidiano, ¿verdad? Esto es cotidiano, todo esto de aquí. Esto ya no tanto, pero pues, estamos en la carrera, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer con un electrón? Salta a un orbital. Salta de nivel, ajá, de energía. O sea, ioniza. Pero hay campo, ¿sí? Hay fuerza, ¿sí? Todo eso podemos hacer con electrón y protón. Bueno, estos ya no son tan tangibles a nuestros sentidos, ¿verdad? Aquí necesitamos de instrumentos para localizar, para ver el efecto del electrón, ¿verdad? Bueno, voy a poner otra cosa más difícil, por ejemplo, los números reales o los números enteros. ¿Son objeto? Sí. Ajá, bueno, si son objeto, entonces una característica de los reales. ¿Eh? Una característica de los reales. Pueden ser racionales e irracionales. Ajá. Mm, bueno, entonces vamos a decirle que son un subconjunto de los reales. Es una característica, ¿sí? Y de los enteros, un valor de los reales.
ver, un valor de los reales. A Menos mí, cinco. ¿eh? Menos 5. Menos 5, así. Bueno. Y de los enteros, una característica. Solo son Pueden un. ser positivos y negativos. Ajá, entonces, positivos o negativos, ¿sí? Y aquí podría ser el 5 también. Así. ¿Qué se puede hacer con los reales? Operaciones. Operaciones, bueno. En específico, Suma. eso es, se puede sumar, ¿sí? También con los enteros, ¿verdad? Se puede sumar. Podemos restar, multiplicar y todas las operaciones, ¿verdad? Bueno, los reales y los enteros los podemos representar, pero es una abstracción, ¿verdad? Que se nos forma mentalmente, ¿sí? En cambio, el electrón, el perro y el lápiz, esos existen, ¿verdad? Concretamente. Esta es una abstracción. Por ejemplo, aquí, un vector de datos o una matriz de datos. Son objeto. Y este vector matemático y esta matriz son objetos. Sí. Sí. Otra vez, ¿verdad? Sí. Una característica de un vector. Tamaño del arreglo. Eso es, tamaño. Eso es. También tamaño en matriz. ¿Sí? ¿Qué otra característica del vector? Tipos de datos que va a tener ese vector. Ajá, vamos a llamarle elementos, ¿ah? Y aquí también elementos. Algo que los diferencie, el vector de la Las matriz. dimensiones. Eso es dimensión. Eso es. Y aquí, pues podemos tener valores, ¿verdad? No sé, tamaño, no sé, de 5 elementos. 1, 2, 3. ¿Sí? Tamaño, no sé, 2 por 2, podemos decir. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Como datos. Muy bien. ¿Qué se puede hacer con un vector? ¿Qué acción tiene? O con una matriz de elementos. Operaciones. Otra vez, ¿verdad? Operaciones. En mi específico, Multiplicar. sumar, eso es, multiplicar. Muy bien, eso es. Ahora lo voy a poner más difícil. Justicia o libertad, libertad, ¿son objeto? A ver, justicia, libertad, ¿son objeto? ¿Alguien? Sí. Sí. Si decimos sí, entonces quiere decir que tiene características, ¿no? A ver, una característica de justicia. Defender. ¿Defender es una acción o una propiedad de justicia? Es una virtud. Es una virtud. Pero dentro de estos enunciados que pusimos aquí,
Porque entonces tendría que definir qué es virtud, ¿verdad? Virtud. Entonces, a ver, otra característica de justicia. O de libertad. Imparcial. Exacto, imparcial. Podemos decirle que ese es para justicia, ¿verdad? Ajá. Equitativa. Eso es también. Ahora, de libertad. Bueno, a ver, imparcial, un dato de imparcial. ¿Está difícil? Pues ahí no puede ser 0 y 1. Eso no es. Mejor sí o no, ¿verdad? Sí o no. Eso es. Y una acción de justicia. Ahora sí va lo que dijo la compañera, ¿no? De defender. Eso es. Defender es una acción. Muy bien. Ahora fíjense bien. Toda conciencia puede distinguir un lápiz y un gis. Eso es, si a un ruso le dicen que si puede reconocer un lápiz, un gis, o a un chino, a un mexicano, ¿sí? Una mexicana, distinguirían ambos personas el lápiz y el gis. Esto es para todo mundo. El lápiz es lápiz y el gis es gis. Pues sí. Sí, ¿verdad? El gato y el perro. Todo mundo los reconoce, el gato y el perro. ¿Alguien? O para alguien el gato no es gato y el perro no es perro. Todos los conocen. Todos lo conocemos, ¿verdad? Muy bien. El electrón y el protón. Todos sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Para todos, para todas las conciencias, ¿verdad? Los reales, también, ¿verdad? Todo el mundo los conocemos. Aunque estos ya son abstractos, ¿verdad? Sí. Estos de aquí les decimos que ya son abstractos. ¿Sí? Estos de aquí también es abstracto. ¿Sí? Pero fíjense bien, para todas las conciencias, los reales son los reales, ¿verdad? Ahí no, todo mundo reconoce los reales. ¿Sí? También todo mundo reconoce los enteros. ¿Sí? También un vector o una matriz de datos, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta, ¿para todos justicia lo reconocemos todas las conciencias? No. No, ¿verdad? Lo que para uno puede ser justo, para otros no. ¿Sí se entiende? Entonces, esto además de abstracto es relativo, ¿sí? Relativo. ¿Sí? Relativo. En cambio, esto que de aquí no, ¿sí? Es abstracto, pero este es absoluto, ¿ah? Absoluto. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, a todo esto le llamamos nosotros conceptos.
conceptos. Porque los inventamos los humanos, ¿sí? Los interpretamos los humanos, ¿sí? Pero esto de acá, ¿sí? Esto de acá, va a haber algunas cosas que son conceptos y otras que son categorías. Por ejemplo, el gato y el perro los inventó el humano. No, los nombró. Los nombró, sí, pero ya existían el gato y el perro, ¿verdad? El electrón los creó el hombre, el electrón. No, ¿verdad? No, A esto se le llama categoría, ¿sí? Categoría. Todo lo que ya existía antes que existiera el humano, o lo que existe pero que no lo haya creado el humano, se le llama categoría, ¿sí? El lápiz y el gis, estos sí los creó el humano, ¿verdad? Este es un concepto material. Concepto. Bueno. Y ahora se lo voy a poner más difícil, ¿sí? Voy a poner aquí Dios. ¿Es un objeto? A ver, pregunto. ¿Dios es un objeto? sí, ¿Sí? A ver, una característica. universal. Universal del universo. Y si estamos en universos paralelos y hay otros universos, ¿Puede ser poder? ¿poder? Ajá. Omnipotente. Sí. Pero es como, a ver, ¿Dios es un concepto o una categoría? ¿Concepto? Eso es concepto para los ateos, ¿va? Pero es una categoría para los creyentes, ¿sí se ve? Y entonces esto es relativo, ¿verdad? Relativo. Y entonces aquí viene ya la pregunta. Un objeto computacional, ¿cómo debe de ser para que sea estable? Ahora sí ya podemos definir objeto, ¿verdad? Esto que acabamos de hacer. ¿Cómo debe ser un objeto computacional? ¿O cómo no debe ser? Aquí ya lo podemos definir, ¿verdad? Ya vimos acá. No debe ser relativo. Eso es. No debe ser un objeto computacional. No debe ser relativo, ¿sí? Con eso podemos definir ya que un objeto computacional es estable. ¿Sí se ve? Entonces tiene esta característica, no debe ser relativo, es estable, puede ser abstracto, ¿verdad? Puede ser abstracto, ¿sí? Y eso le da la característica importante, es reutilizable. Reutilizable por su estabilidad, por no ser relativo y puede ser abstracto o concreto. Eso es. Bueno, pues ahora sí ya podemos, si ya distinguimos que es un objeto computacional, ¿sí? Y que puede ser reutilizable, entonces ya podemos hacer esto que habíamos mencionado aquí, ¿verdad? Sí, la programación orientada a objetos va a usar objetos estables, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, esto que acabamos de hacer aquí ya es programación orientada a objetos, ¿verdad? Aquí estuvimos ya programando, ¿sí? Por ejemplo, podemos crear clases, ¿sí? Clases. Por ejemplo, el lápiz y el gis, ¿de qué clases pueden ser?
¿Alguien? ¿Cómo podemos ubicar el lápiz y el gis en una clase? ¿Cómo qué llamaríamos a la clase? Material. Material, ¿de qué? ¿En qué se usa el lápiz y el gis? Para ser más específicos en la Material clase. artístico. Bueno, Escritura. o escolar, ¿no? Una clase escolar. Y ya nos quitamos de problema, ¿verdad? Se usa escolarmente el lápiz y el gis, ya tenemos una clase ahí. Y por ejemplo, el gato y el perro, ¿qué clases son? ¿Alguien? Mascotas. O más fácil, animal, ¿no? Animal, ¿sí? Y el electrón y el protón, ¿cómo lo bautizamos? ¿O cómo lo ¿Partículas? etiquetamos? Eso es, ¿verdad? Partículas. Muy bien. Y los reales y los vectores y matrices, ¿cómo podemos a todos ellos distinguir? ¿Números? Números. Números. Pero aquí son conjuntos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirle? Pues así, ¿no? Conjuntos de números, ¿verdad? Aquí en vectores, aquí en matrices y aquí aislados, ¿verdad? Y esto no es objeto computacional, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, fíjense cómo ya decimos que estamos programando, ¿verdad? Y podemos generalizar, decir que una clase, le podemos dar un nombre y va a encerrar propiedades del objeto. Quiere decir que voy a tener nombres de objeto, no, voy a poner aquí nombre objeto o clase, no, más bien nombre de clase, nombre clase, y con nombre clase yo puedo distinguir los objetos, ¿sí? Objeto 1, objeto 2, ¿sí? Y estos objetos que yo los he clasificado aquí tienen atributos o características, ¿verdad? Características, ¿sí? Y también tiene que operaciones o acciones, operaciones, ¿sí? Y entonces ahí ya tengo una clase, ¿verdad? Y las características, ¿sí? Tiene valores, ¿verdad? Las características, ¿sí? Tienen valores. Bueno, pues esto que acabamos de hacer ya es programación orientada a objetos, ¿verdad? Todo esto que hicimos aquí. Esa es la filosofía, ¿sí? Bueno, de tarea, realizar 10 ejemplos de clases de objetos de la IC. ¿Sí? Entonces van a ser 10 de estos también, pero van a ser orientados a la IC, ¿verdad? A la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Un circuito, una antena, lo que quieran poner, ¿sí? Lo caracterizan, le sacan sus propiedades, sus valores, sus acciones, ¿sí? Y eso ya es programar orientado a objetos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
A ver, ¿quedó clarito? Sí, quedó ¿Preguntas? claro. Bien. Bueno, entonces vamos a ser más concretos ahora. Ya vamos a hablar de clases en C#. Sí. Y entonces tenemos la plantilla, ¿sí? Plantilla de una clase. Entonces tenemos la palabra class, sí, class es una palabra reservada, y el nombre de la clase, ¿verdad? Nombre de la clase. Y se pone entre llaves, se ponen las propiedades, ¿verdad? Vamos a tener aquí las propiedades. Y las propiedades, fíjense bien, ya vimos aquí que un objeto debe ser estable, ¿verdad? Aquí definimos al objeto computacional como estable. Y cuando decimos estable quiere decir que sus propiedades, estas de aquí, no se deben alterar o no se le deben asignar otros valores que no sean. Porque si tenemos aquí una clase que ya le llamamos escolar, yo no puedo mezclar estas dos clases, ¿verdad? Porque si las mezclo, altero sus propiedades, sus características, ¿verdad? Y entonces le ando metiendo sonido al lápiz o le ando poniendo grafito al perro, ¿sí se ve? Entonces tenemos que proteger las características para no alterarse, ¿verdad? Y entonces cuando se interactúe con clases diferentes y se protejan las propiedades, utilizamos la palabra private, ¿sí? Y private ya encapsula las propiedades. Y vamos a darle un tipo a las propiedades. Propiedades. ¿Sí? Luego en C# vamos a tener nosotros operaciones y le llamamos métodos. Método. ¿Sí? Y también va a tener un tipo. Y a estos los vamos a declarar públicos. Con esta palabra reservada, público. ¿Por qué los hacemos públicos los métodos? Pues porque se los vamos a usar desde afuera, ¿verdad? Sí. Todas estas clases que están aquí, yo ya las puedo usar, puedo utilizar las acciones, ¿verdad? Las acciones que hacen estos objetos. Y para utilizar estas acciones ya lo puedo hacer desde fuera de la clase. Entonces, como va a ser fuera de la clase, entonces a estos sí no necesito protegerlos, porque si les pongo private, pues no los pueden usar, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que se usen las acciones de los objetos, y por eso los ponemos público, ¿sí? Y entonces, ahí está, ¿sí? Los hacemos públicos. Pero en C#, fíjense bien, a diferencia de C++, aquí los métodos se desarrollan dentro de la clase, ¿verdad? Aquí se hace un proceso. Y después se cierra la llave. Entonces, ustedes en C++ ponían el nombre del prototipo y fuera de la clase ya ponían el método desarrollado. Aquí no, siempre van a ir dentro, ¿sí? Entonces, siempre van implícitos, no en forma explícita. Bueno, este es el formato entonces, ¿sí? Lo podemos, bueno, aquí es importante nombrar, entonces, nombre de la clase. Con el nombre de la clase yo puedo nombrar los objetos, ¿ah? Objeto 1, objeto 2, y así hasta un objeto n, ¿sí? Y a los objetos, con los objetos, ya puedo llamar las acciones, ¿verdad?
yo quiero que este objeto haga tal acción y entonces ya puedo llamar a el método. ¿Sí? Más específicamente, pues podemos tener aquí un class y nombre de la clase. Aquí podemos tener private, un tipo y una propiedad P. Es más, voy a hacerlo así. Una clase C y vamos a tener aquí una propiedad PI, ¿sí? Vamos a tener aquí public, tipo, y vamos a ponerle que es un método y así, y que va a haber un argumento por ahí, y desarrollamos aquí el método y cerramos la clase. Bueno, ahora fíjense bien, aquí la pregunta es, esta es la plantilla clásica, ¿sí? O plantilla, vamos a decirle formal. Pero aquí la pregunta es, ¿podría yo tener propiedades públicas? Sí. Dado que este PI nadie de afuera puede entrar, o sea, nadie puede de afuera llegar y modificar la propiedad, esto no se puede, pero sí puede tomar el método porque es público, esto sí se puede, ¿sí? Y entonces, si yo quiero darle valor a la propiedad, ¿quién se la tiene que dar? Ah, pues desde aquí adentro del método, ¿verdad? De aquí sí se puede. Entonces yo puedo llegar a la propiedad con uno de sus métodos, ¿sí? Pero alguien de afuera, un método de afuera, otra clase, no puede llegar a PI, ¿sí? A los públicos sí, ¿verdad? Desde afuera se puede llegar. Bueno, aquí la primera pregunta es, ¿alguna propiedad puede ser pública? Por lo que acabamos de decir anteriormente. Esto es, yo puedo agarrar y poner aquí public, un tipo, y puedo poner aquí px, así. A ver. ¿Alguien? ¿Es válido esto? A ver, recuerden su C++. Sí, ¿no? Porque solo cambia la propiedad. Ajá. Pero entonces, ¿es propiedad del objeto? Si acabamos de decir acá que tengamos cuidado con no alterar las propiedades, porque si no, le vamos a poner nosotros al electrón, le podemos poner, le podemos decir que ladre, ¿verdad? Si yo le pongo características de una clase a otros objetos de otra clase, pues se va a hacer un relajo, ¿verdad? Entonces los encapsulamos las propiedades. Y entonces aquí la pregunta ¿es válido esto si lo ponemos como propiedad? No es válido si lo ponemos como propiedad, pero como código, pues sí es válido, ¿verdad? Pero ya no es propiedad PX. ¿Sí se entiende? Es una variable que está ahí, que es pública, pero no es la propiedad que define al objeto. ¿Sí? Las propiedades deben de ser privadas. A ver, ¿se entendió esto? ¿Sí? Sí, Eso es. Entonces, voy a quitarla de ahí, esta de aquí, pero es válido, ¿sí? Entonces, y entonces aquí tenemos una plantilla general de C#, ¿sí? Vamos a tener aquí una clase, de una clase I, y podemos tener aquí private, un tipo I y un PI. Y
puedo poner con otro color, ahí, que sí puede haber public con un tipo X, y voy a ponerle aquí un GX, así, donde esta es propiedad. Voy a ponerle aquí no propiedad, ¿sí? Pero en el código, como es un lenguaje general, pues sí se puede hacer esto, ¿sí? Y ahora aquí podemos agarrar y poner public, un tipo, y un met, y así, su argumento se desarrolla. Y aquí la pregunta sería ahora, yo puedo poner private, lo voy a poner en otro color, private, un tipo, y aquí un método X, con su argumento X. Entonces la pregunta es, ¿puedo poner métodos privados? Sí puedo tener aquí métodos No. privados, ¿verdad? Sí se puede hacer esto en el lenguaje general de C#, porque es general, ¿sí? Ahora, si es privado, pues desde afuera yo no puedo utilizar este método metX, ¿verdad? No se puede utilizar de afuera de la clase, ¿sí? Pero sí lo puedo, si ya esta clase lo meto en un espacio, sí puedo usar este método dentro de ese espacio, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que vamos a poder manejar este tipo de métodos si a la clase la meto en un espacio. Entonces yo puedo poner aquí name space, así y así, ¿sí? Y entonces, ahora sí ya puedo utilizar esto de private, ¿verdad? Dentro del espacio. Bueno, esto se puede hacer en general y se van a topar ustedes que en el lenguaje de la interfaz gráfica de Microsoft utiliza mucho esta palabra private para encapsular los métodos, ¿sí? Para que no sean alterados los métodos que ya son fijos, ¿verdad? El código de la interfaz gráfica de Windows pues ya tiene mucho código fijo. Entonces, para que no se altere, los encapsula de esta forma, ¿sí? Entonces, se van a topar mucho con que hay métodos privados, ¿sí? Bueno, pero no, acuérdense ver de la filosofía, ¿sí? Se encapsulan las propiedades para que no se alteren desde afuera. Esto es importante. Y se pueden usar por los métodos que pertenecen a la clase para darle valores y ahí se pueden alterar, ¿verdad? Por los propios métodos. Eso sí se puede. Y a los métodos desde afuera sí se puede llegar, que son públicos, ¿verdad? Sí, esta es la filosofía. También aquí con CI yo puedo clasificar al objeto 1 o I1, al objeto I2 y así al objeto IN. Y con los objetos I1, pues ya puedo yo llamar al método correspondiente meti con su argumento, ¿verdad? Y a esto se le llama mensajes, ¿verdad? Cuando yo le llamo al método y llevo un argumento, ya llevo un mensaje para hacer una acción, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las plantillas. Y vamos a generar la informa gráfica con un UML, ¿sí? Y un UML no es más que un dibujo donde nosotros ponemos aquí el nombre de la clase. Aquí ponemos el nombre de la clase.
clase, aquí ponemos propiedades, ¿sí? Y aquí ponemos los métodos. ¿Sí? Y nosotros podemos nombrar objetos o no. Clase, así, y podemos nombrar los objetos. Objeto 1, objeto 2, y esto lo encerramos en un cuadrito así. Entonces a esto se le llama UML, un lenguaje modelado, ¿sí? Es un lenguaje modelado y podemos hacer esto de aquí. Y también con un objeto 1 yo puedo nombrar al método, método 2. También se define con un rectangulito así. Y entonces esto es UML, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya estamos entonces ya en la implementación, ¿verdad? A esto le podemos llamar nosotros a estas plantillas ya, a todos estos formatos, ya le podemos llamar implementación, ¿verdad? Bueno, si ya tenemos entonces este formato del código, ya podemos hacer una aplicación. Vamos a hacer un ejemplito entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Bueno, vamos a ver un ejemplo para concretizar esto. Ejemplo. Sencillo, algo muy sencillito. Hacer un programita, un programa para calcular la fuerza de dos cargas. ¿Sí? Algo sencillito. Entonces tenemos la carga Q1, vamos a decirle que es 10 a la 5 veces la carga del electrón, ¿sí? Y Q2, que sea 10 a la 4 cargas del electrón, donde un electrón sabemos que es 1.6 e a la menos 19. ¿Sí? Y vamos a decirle que están separadas, ¿sí? La carga Q1 con la carga Q2. Hay una distancia aquí de R, y que R sea igual a, no sé, 10 a la menos 2, algo así, inventando los datos. Y para calcular la fuerza entre esas dos cargas, vamos a tener aquí K, Q1 por Q2 y R al cuadrado, ¿verdad? Donde aquí K, ¿a qué es igual? Es 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿no? ¿Sí? 9 por 10 a la 9, ¿no? Eso es ya constante, es 9 a la 10, ¿verdad? 9 9 por 10 a la ¿qué? a la 9. Newton metro sobre coulomb cuadrado. A la 9, ¿verdad? Sí. Bueno, o si no, epsilon 0 aquí es igual, en lugar de poner esto, aquí es igual a epsilon. 8.85, bueno, 8.854 por 10 a la menos 12. Eso es. ¿Sí?
Bueno, entonces tenemos esto de aquí, ya tenemos la ecuación. ¿Cómo construiremos un programita para esto de aquí? Bueno, ahorita no vamos a ver la metodología orientada a objetos, ¿sí? Como ya vimos, hay toda una metodología orientada a objetos y eso lo vamos a sacar de aquí, ¿verdad? El ejemplo este de aquí, ¿sí? Vamos a sacar una metodología. Ahorita, como este es el ilustrativo nada más, pues vamos a irnos directo. Fíjense bien. La clase, ¿cómo le podría yo llamar a la clase o un objeto de aquí? Por ejemplo, ¿cómo le podría yo llamar a una clase que involucra dos cargas? Si no se acuerdan o si no del problema a resolver no tienen distinguido bien la clase, pues nos vamos al objeto, ¿verdad? Objeto. ¿Cuál sería un objeto de aquí del ejemplo? ¿Carga? El electrón. Uno, ¿no? A ver, fíjense bien, ¿verdad? Si les cuesta trabajo, entonces nos vamos a la propiedad, ¿verdad? O al atributo. Atributo. ¿Cuál es un atributo de este objeto? La carga. Eso es, aquí sí, ¿verdad? Un atributo del objeto es la carga, ¿sí? Q1 y también Q2, ¿sí? Y si para distinguirlos mejor, podemos decir cuáles son los valores, ¿verdad? Valores de los atributos. Cuando decimos los valores de los atributos, son los valores de Q1 y Q2. Entonces, si estamos bien, el de Q1 es 10 a la 5 ¿sí? Donde es una constante, ¿verdad? ¿Y cuál sería la acción? ¿Cuál sería la acción? La diferencia. A ver, ¿cuál es la acción? ¿Qué estamos haciendo en el ejemplito? ¿Qué estamos calculando? ¿La fuerza? La fuerza. Entonces, la fuerza es la acción que vamos a hacer, ¿sí? Entonces ya tengo la acción de la fuerza, los valores. Este es el método, entonces decimos que el método de la fuerza, ¿verdad? Voy a ponerlo así bien. Entonces la acción o el método, ¿sí? Es la fuerza. Calcular la fuerza, ¿verdad? Ahora sí ya puedo enunciar al objeto, ya puedo decir cómo puedo nombrar al objeto. A ver, ¿cómo bautizo al objeto o a la clase? ¿Eh? ¿Alguien que me diga cómo bautizo a la clase o al ¿La objeto? clase podría ser cálculo de fuerza? Cálculo de fuerza, porque eso lo estamos poniendo aquí, cálculo de fuerza, ¿no? Hasta aquí está. El método está calculando la fuerza. Algo más que defina más el ejemplo. Estamos tratando qué tipo de objetos. ¿Son los electrones? Son electrones. Bueno, ese es el valor de Q1, son 10 a la 5 veces la carga, ¿sí? El objeto podría llamarse, pues, carga. Eso es.
Fíjense bien, para distinguirlo, un tip es poner en plural las clases y en singular el objeto. Aquí podríamos decir cargas. Y aquí podemos decirle carga, ¿verdad? Cuando se les complique esto, pues lo hacen así. Y ya después le dan un nombre más específico, ¿verdad? Que defina mejor la clase que se está manejando dentro del problema, ¿sí? Pues vamos a decirle así. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí definido. Ahora sí, puedo agarrar y hacer mi cuadro y decirle aquí, tenemos cargas y tenemos los atributos. ¿Cuáles van a ser los atributos aquí? Ya dijimos, ¿cuáles van a ser los atributos? Va a ser Q1, Q2. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos como atributos? La carga Q1, la carga Q2. La constante de Coulomb. Es una constante, ¿verdad? Bueno, podemos ponerle aquí como constante. ¿Quién más? R. R sí es, ¿verdad? R es la separación de las cargas, entonces una variable dentro de aquí. Entonces sí es propiedad, ¿sí? Bueno, y tenemos aquí una carga que va a ser, ahora fíjense bien, aquí la carga vale esto, ¿verdad? Entonces la carga la pongo aquí o la pongo acá en los métodos. Mejor en los métodos. Si lo pongo acá, entonces quiere decir que tengo que calcular acá, donde K va a ser igual a esto, ¿verdad? Y entonces acá, en lugar de tener la KI, que ya no va a ser 9.9 por 10 a la 9, ahí, sino vamos a tener aquí el valor de epsilon como una constante, ¿verdad? ¿Sí se ve? Y también el valor de pi es epsilon 0. Y con estos ya puedo calcular la carga, ¿verdad? Digo, la constante K. Y luego con eso ya puedo calcular a quién, a la fuerza F. ¿Sí se ve? Voy a poner aquí fuerza. Bueno, ahí está, ¿sí? Podemos agregar aquí otras cosas y vamos a ver este criterio, ¿sí? Criterio de secuencia lógica. Y aquí lo voy a enunciar nada más, que siempre vamos a tener una entrada, ¿sí? Un proceso y una salida. O esto pueden ser datos y resultados. Y entonces aquí, ya para hacer la clase, con esto ya puedo hacer mi clase, ¿verdad? Voy a ponerlo así rápido, class. No, se los dejo de tarea. Con esto que acabamos de hacer aquí, ahora sí ya pueden poner ustedes cómo iría nuestra plantilla formal, ¿sí? Esta de aquí. Cómo iría la clase y cómo irían los métodos. Entonces, tarea, terminarlo. Tarea, terminar la implementación, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, a esto del enunciado le vamos a llamar planeación, ¿sí? A esto le vamos a llamar aquí análisis, ¿verdad? A los datos y todo esto le vamos a llamar análisis. Donde vemos aquí el modelo ingenieril. Análisis y el diseño, ¿verdad? Aquí empezamos a diseñar. Diseño. Tenemos ya el diseño ahí, que es también esto parte del diseño. Y ahora viene la implementación. Entonces van a hacer ustedes la implementación
y después van a hacer el procesamiento, ¿sí? Y después el mantenimiento. Entonces esto y esto lo termina. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Sí se entiende la tarea? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, si no lo terminamos mañana, ¿sale? Mañana que nos toca el laboratorio, lo terminamos. Este de aquí. Es un ejemplito nada más, ¿sí? Pero ya estamos empezando a ver ya criterios de diseño, ¿verdad? Cópienle. Ahora sí que va a ser un montón. Hasta acá. Desde ahí empiecen a copiarle, cópienle y preguntas mientras le copian. Ya les puse el examen ahí, el examen proyecto, ¿sí? Si tienen alguna duda de cómo van a presentar el examen, proyecto, sí, pero preguntas específicas de cómo realizar el examen, pues no, ¿verdad? ¿Ya le copiaron? Ya, Sí. profe. Bien, ahora me paso aquí, este es importante, este de aquí, ahí está. ¿Listo? Sí. Listo. Bien, ahora me hago para acá. Así. Profe. Listo, ahora sí ya me hago para acá. Así. Sí. Bien, y esto último, ¿va? Aquí. Ya. Bueno. ¿Alguien llegó? Llegó Martínez, ¿no? Molano. Sí, profesor. Sí. Martínez. Presente. Martínez Ivette, sí. Sí, soy yo. Molano, ya no llegó. Bueno, ahí le dejemos. Nos vemos mañana. Nos vemos, profesor.